Y buenos días para todas y para todas las personas que nos acompañan en este momento. Juan Carlos, es muy agradable compartir este momento contigo y con toda esta comunidad de nueva conciencia planetaria. Hoy en la YouTube novela o en el Viernes Cultural o en este espacio de cultura astrológica, como para todos los gustos, como en los almacenes populares, para todos los gustos. Se le tiene lo que tiene, lo que quiere. Bienvenido, Juanca. No, pues un gustazo, querido Martín, y para hablar de este tema tan interesante como es el encuentro de un dios con un titán, del titán Prometeo con el dios Zeus, que por supuesto esa conjunción entre Urano y Júpiter va a hacerse realidad en el 2024, justo cuando el Sol entra en Tauro para el 2024. Sin embargo, en esta luna llena que acabamos de tener hace unos pocos días, es uno de los aspectos que tiene orbe y cómo no empezarlo a analizar y a entender un poco en esos ritmos que tienen estos dos planetas. Júpiter tiene un ritmo alrededor del Sol de 12 años, Urano tiene un ciclo alrededor del Sol de 84 años y el que se unan se hace más o menos cada 14 años con sus distintas fases, es decir, de cuadraturas y oposiciones más o menos cada 3.5 años, más o menos. Y esto está marcando siempre unas pautas interesantes que es las que venimos hoy a amplificar para tratar de entender esa energía y esa sustancia que hay allí. Pues hay que mirarlo. ¿Qué tienen en común estos dos cuerpos planetarios? Estas dos esencias de la antigua psicología, que es la mitología, y que son el Urano-Júpiter astrológico. Son dos cuerpos que marcan diferencia en el sistema solar, y eso nos empieza a dar a entender por qué ese encuentro mitológico fue tan fuerte. Porque si Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y tiene un ojo, y eso le hace la diferencia. Algunos esotéricos incluso dicen que Júpiter podría ser como una especie de planeta que evoluciona hacia un sol. Esas son teorías, pero más allá de eso, llama la atención que tiene algo distinto a sus demás compañeros del sistema solar. Es el más grande, pero Urano gira de una manera y tiene la inclinación prácticamente acostado. Entonces se encuentran dos fuerzas que marcan diferencia, que son diferentes y son dos fuerzas expansivas para lo que sea. Júpiter, el dios de los dioses, el Zeus de la mitología griega, el ser más majestuoso, pero Urano, el dios padre creador del universo que lo sacó de la nada y creó desde las alas más hermosas y delicadas de las mariposas hasta los cíclopes más horribles. Entonces, imaginémonos por un momento este par de personajes con esas capacidades cuando se encuentran, cuando dicen nos encontramos, como dicen los muchachos, encontrémonos, ¿y para qué? ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer? Dice, pues crearon el universo y crearon un montón de cosas que aquí estamos viviendo y por eso es interesante mirar este ciclo a nivel global planetario, a nivel personal y de la antigüedad, de la mitología para acá, cómo se concebía, para poder entender cómo se manifiesta en el mundo y en nuestras vidas. Oh, divino eso que estás diciendo, Martín. Y es que sin duda alguna son dos planetas gigantes y además con unas cualidades. Tú mencionabas el ojo. Esto es porque Júpiter tiene una gran tormenta que incluso con un telescopio se puede observar, que es ese ojo que tú estás mencionando, que tal vez es el ojo que lo ve todo. Eh, a nivel científico, como es un planeta gaseoso, dicen que es un planeta que se habría podido convertir en sol y es como si hubiéramos podido tener dos soles en nuestro sistema solar. Es más, su tamaño es gigantesco. Y otra de las características que tiene es que al ser tan grande, tiene una gran energía gravitatoria, lo cual hace que se convierta en una gracia para los planetas interiores, porque es capaz de recoger todos los asteroides que podrían caer en la Tierra, por ejemplo, y los absorbe.
Entonces, ya de por sí ahí está hablando de que hay como un protector, como una gracia protectora, generando a la Tierra. Eh, Pues Juanca, precisamente el simbolismo astrológico se construye teniendo varias fuentes, la mitológica, la astronómica, el comportamiento natural del cuerpo, los ciclos que realiza, la forma en que está hecho, sus características, son características también que nos marcan a nosotros como la fuente psicológica y luego la observación astrológica. Zeus era el que lo veía todo y pues tiene un ojo y se hacía cargo del cuidado de todos, de educar, de cuidar a los más débiles, de generar benevolencia. Pues el área de la vida donde está Júpiter necesitamos mucho espacio, así como el tamaño del cuerpo del planeta, del sistema solar, que es grande, pues el área de la vida donde está nuestro Júpiter requiere explorar, ver, ampliar el horizonte y necesitamos espacio. Ahí ya estamos aterrizando, porque si es el Dios de los dioses que lo ve todo y que nos genera en momentos de expansión, pues si eso lo traemos aquí a la Tierra, la relación cielo-tierra, el hombre celeste o la humanidad celeste y la humanidad terrestre, pues hay una sincronicidad que hay que darle un contexto para entenderlo en nuestra vida. Y esto es expansión de lo que quieras ponerle expansión. Ahí entra nuestra conciencia. Mira que cuando hablas de expansión, también me parece que lo que va tocando Júpiter, lo que hace es precisamente ponerle como ese zoom, como esa lupa, como cuando uno no ve algo bien, se pone las gafas o pone, en la antigüedad que no existían gafas, existían era lupas para poder ver lo que decía ahí o lo que hay allí de fondo, ¿no? Y Urano es en principio en la mitología es el dios estrellado. Los griegos consideraban que Urano era las millones de estrellas, el cielo que se veía en la noche poderoso y estrellado. Curiosamente, en una de sus conjunciones, en el año 69, el hombre pisó la luna. ¿Sí? Es como si Zeus, Júpiter, amplificara el cielo y tenemos la capacidad de llegar a la luna, ¿no? Bueno, es muy probable que precisamente esta conjunción lo que genere es como que haya un zoom. De pronto el James Webb logra tomar unas fotos interesantes para esa temporada del Pues, 2024. Juanca, pues mira, llegó el hombre a la luna y la Pues sí. nación India, en nombre de todo el planeta, llegó al polo sur de la luna, donde no han llegado ni los chinos, ni los rusos, ni los americanos, y con un presupuesto mucho menor, mucho menor. Entonces, ahí es importante en la astrología mundial observar esos ciclos, porque cada conquista que hacemos bajo estos movimientos no solamente afuera, es una conquista de conciencia, de apertura, porque no también ya psicológicamente Júpiter tiene que ver con la capacidad de valorar, de tener en cuenta, de decir esto qué es, cómo se maneja. Entonces, los valores, la capacidad de valoración y de ética también está asociada al planeta Júpiter y esto nos implica, si en el campo científico se logra dar ese paso, pues requiere también una conciencia ampliada para no desbaratar allá lo que hicimos acá. Y así pasa en la casa donde está Júpiter en nuestra carta. Nos dice, bueno, te puedes expandir tanto que te revientas, te puedes perder en más y más y más y te puedes ir y te dice, valora, permite la expansión con conciencia, porque de lo contrario se va a expandir. Se llama crisis por expansión. Si un agua en una represa está llenando la represa, pues el agua es una bendición. Pero si no se regula y no se abre, el agua revienta el muro que contiene la represa y lo que es una bendición se vuelve en una catástrofe. Entonces, ahí se parecen mucho Júpiter y Urano. Ambos están mirando cómo expandirse, cómo crecer, cómo crear escenarios nuevos. Pero también corremos con esa conjunción la posibilidad de perdernos, como la película Interestelar, que lanzan
la necesidad de encontrar otro mundo porque ya no podemos vivir acá porque nos cargamos el planeta, pues lleva a los científicos a lanzar una misión exploradora y en ese sentido, pues termina el protagonista, el astronauta, perdido en las dimensiones. Eso no es tan llevado de los cabellos, eso tiene mucho sentido. Todo lo que la humanidad crea con la fantasía ya está en el plano de la mente y está captando niveles de conciencia que implica que en cualquier momento, pasado un tiempo, podemos entrar en ese nivel de la realidad. Entonces, esta combinación es muy interesante, pero también requiere toma de conciencia porque Urano es una fuerza transpersonal. Te dice, eso no lo maneja el ego, aunque creas que sí. Tiene un momento donde implica que te transformes. Sa- Sabes, Martín, que en la mitología griega se habla que el ser humano es creado por Júpiter y por Prometeo. Mm, A Urano se le asocia, sí, con el dios estrellado, por un lado, pero también mitológicamente está relacionado con el previsor Prometeo, el que roba el fuego de los dioses para dárselos a los humanos. Y eh, Prometeo y Júpiter tienen unas historias en la mitología, pues bastante dramáticas, intensas, muy novelescas, muy griegas también, ¿sí? En donde eh, digamos, Zeus empieza a hacer la titanomaquia, en donde, eh, digamos, hace que Cronos vomite a todos sus hermanos y empieza a dar un orden manifiesto y ahí empieza a pelear contra los titanes. Prometeo era un titán, es un titán, y viendo que estaban perdiendo la guerra los titanes, decide asociarse más bien a Zeus, ¿no? Esto lo vemos muy en Acuario, ¿no? Acuario siempre está como viendo dónde está el mejor plan por la previsión que tiene, como que trata más bien de irse hacia lo que tiene futuro, hacia lo que, ¿sí? Y eso termina siendo Prometeo con Zeus, se terminan asociando y de esa asociación pues ganan la guerra de la titanomaquia, posteriormente crean el ser humano del barro, así como en la historia bíblica Dios crea al ser humano del barro, curiosamente en la historia griega, mucho antes de que naciera el cristianismo, esta historia ya existía de que Júpiter y Zeus y Prometeo creaban al ser humano, y cuando lo crearon, para que Zeus aprobara esa creación, Prometeo le dice, pero es que si creamos estos seres, nos van a hacer muchas ofrendas a los dioses, ¿sí? Entonces a Zeus le termina gustando la idea. eh, lo primero que hace Prometeo es decirles, mira, ya hicieron la primera ofrenda, acá tenemos este animal que nos han dado, escoge tú, querido Zeus, entre esta grasa apetitosa y por debajo estaban solo huesos, o esta carne que no tiene casi grasa y casi sustancia. Zeus escoge el que tenía grasa y cuando se da cuenta que es una trampa, bota eso para el chorizo y dice, pues que se la coman cruda a esos humanos y les quita el fuego. Y Prometeo no soporta ver que su creación está en esa oscuridad y decide robar el fuego con todo y la advertencia que le había hecho Zeus de que cuidadito le da fuego a esos seres. ¿Sí? Sin embargo, él lo hace, transgrede esa situación al robar el fuego y es castigado enormemente. Lo castigan en el Cáucaso, encadenado con un águila que viene a comérsele todos los días el hígado. Y por otro lado, castiga a la humanidad mandándole a su hermano Epimeteo a una mujer hermosa, bellísima, que es Pandora, y les manda un regalo de bodas, que es la caja de Pandora, caja o ánfora de Pandora, en donde al abrirla se abrieron las pestes, la enfermedad, los dolores, las guerras, lo más terrible, pero también la esperanza, ¿no? Ese es un mito que muestra esa enemistad que existe entre Urano y Júpiter. Tal vez estas figuras mitológicas nos pueden ayudar a entender un poco de qué van estos ciclos de 14 años, de las conjunciones y los distintos aspectos que va teniendo Júpiter con respecto a Urano, y tal vez a nivel humano lo que pueda representar es que hay una repotenciación, ¿no?
hay una reconexión también con toda esta historia del robo del fuego de los dioses, de la caja de Pandora, de la evolución, de la amplitud de la conciencia. La caja de Pandora en este momento son los recursos científicos que abren tantas posibilidades, tantas potencialidades. Bueno, allí hay muchas asociaciones que seguramente pongo este mito sobre la mesa para que, digamos que juntos nos quedemos con una serie de imágenes, porque el aspecto apenas se está formando y Claro. vamos a tener de aquí hasta el 2024 para tener un énfasis en ello y seguramente tratando de conectar con estas imágenes llegamos a unas conclusiones que nos puedan ser muy útiles como humanos, ¿no? Sí, a la vez antes de crear al ser humano, siguiendo el paralelismo que también tiene la tradición cristiana, Urano fue el primer padre creador del universo, el primer dios del cielo, y no tenía límites en su expansión. Surgió de la nada, igual que en el mito o en la enseñanza cristiana. Antes de inventar al ser humano, el invento del ser humano viene posterior. Y incluso él estaba casado con Gea, con la tierra, y tuvieron muchos hijos, entre ellos los cíclopes, los titanes, y los cíclopes Estos tenían un mitos. solo ojo, y eso es una conexión con Júpiter, ¿no? Un solo ojo, y también eran monstruos horribles. Y de alguna manera a Urano también se le conoce como el caos también es creativo. De alguna manera Urano, esos monstruos que creaba, no le gustaban y los devolvía al vientre de la tierra, de Gea. ¿Qué significa eso? Traído a la realidad de nuestra vivencia, en nuestra vida. En el área donde tenemos a Urano, en nuestra carta, pues tenemos muchas ideas interesantes. Urano es el porvenir, lo que viene. Por eso está buscando la seguridad, no como Saturno en el pasado, aferrándose al pasado, sino hacia adelante. Y la verdad que tenemos es que todos tenemos miedo al porvenir porque no tenemos ninguna certeza saturnina. Y Urano nos reta con eso. Dice, aunque tengas miedo, sé libre, corre el riesgo. Y en esa área donde tenemos a Urano puede ocurrir que tengamos ideas de cambio de todo. Y cuando lo vamos a hacerlo, decimos, no, ya lo cambio por otra cosa. O reversamos esto. O lo concretamos y decimos, no, ya no es tan motivador. Porque la función de Urano, y lo vemos en los procesos que hace la ciencia o la sociedad, sale un producto nuevo y es la última maravilla. Al cabo de unos días, ya no. Se vuelve Saturno. Y al volverse Saturno, como le pasa a los revolucionarios que dicen, llegó la revolución, nos tomamos el poder y luego se apertrechan en ella y no lo sueltan, se volvieron conservadores y ellos no se creen que están evolucionando y resulta que la evolución de Urano nunca para. Entonces imaginémonos esa conexión de Júpiter-Saturno en la casa donde se encuentra en este momento, qué ideas creativas De nos está Júpiter Urano, planteando. sí. ¿Qué posibilidades? Pero también para eso nos sirve la Tierra de Tauro, es decir, con sentido, con realismo, porque si no, botamos la casa por la ventana y nos decimos, nos vamos para Júpiter porque ya llegamos a la Luna y una cosa son las ganas y otra la capacidad, pero sí hay que estar abiertos a lo nuevo. Cuando nosotros nos cerramos demasiado al cambio a nivel individual o en una sociedad, en una empresa, en una familia, en un país o en el planeta, pues uno de los aliados de Urano eran las furias. Y en la casa donde está Júpiter, donde está Urano, perdón, y no permitimos el cambio, se convierte en algo, el cambio es observar nomás cómo opera la naturaleza cuando reprimes algo. Se libera de una manera vehemente y puede producir catástrofes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es permitir de una manera consciente, gradual. A veces no hay tiempo, pero hay que tener el cuidado de saber que es un movimiento expansivo que está haciendo el universo a través de nuestra conciencia. Sí, y es una expansión revolucionaria, ¿no? Es que
A Urano, ¿cómo le gusta actuar realmente cuando lo vemos ya actuando en nuestro horóscopo, cuando llega a hacer una conjunción con algún planeta personal o con algún ángulo? A él le encanta romper. ¿Sí? Urano dice, vamos a hacer torta y rompe todos los huevos de a una. Ya es que vamos a hacer torta. Y no, pero A hombre. comprar la Sí. vajilla, no se puede pegar. Sí. Entonces, claro, y lo vemos también en nuestros propios ciclos humanos. Urano tiene ciclos humanos entre Urano natal y el Urano en tránsito cada 21 años. Cada 21 años tenemos ese rompezón, ¿sí? Vaya a ver uno cuando entra a su década de los 40, a ver si no rompe con todo, trabajo, familia, matrimonio. Es una locura, ¿sí? Sí. Y esa energía que rompe, que es disruptiva, pues llega la lupita de Júpiter y la amplifica. ¿Sí? Entonces le da, claro, esto puede ser leído de muchas formas. Por ejemplo, también inversamente, Júpiter es un planeta de suerte. Y Urano, como es de sopetón y rompe las cosas, es como algo que se rompe y que me genera una suerte enorme. Entonces, no sé, que es Sí. que me cayó Júpiter, Urano, encima, ese aspecto encima de mi Venus, no, pues me gané la lotería de repente y vamos a ver, por ejemplo, para poner este extremo de ejemplo, cómo rompe un golpe de suerte así, ¿no? Es decir, si yo venía viviendo una vida normal y de repente compro una lotería y me la gano, termina rompiéndome toda la estructura de la personalidad de una manera absurda. Sí. Y muchas veces las personas que se ganan la lotería en poco tiempo quedan más pobres y más ausentes de todo, al poco tiempo porque se gastaron todo y no supieron qué hacer con las cosas y terminaron más vacíos. ¿Sí? Eh, no Juan, sé, es algo para también reflexionar, ¿no? ahí estás tocando un punto muy clave y es que la expansión sin regulación es un problema y le pasa a la persona, se consiguió la lotería o se ganó una posibilidad de expansión y el engaño es, me puedo expandir que no pasa nada y resulta que terminas en un caos. Rápidamente, así como sube, también se puede desbaratar. Ese punto que estás tocando, porque a veces podemos ser un poco ingenuos, por decirlo de alguna manera, diciendo, uy, Júpiter, Urano, tal cosa. Ok, hay una visión, una apertura, pero requiere, ahí inevitablemente tenemos que invitar a Saturno, ¿sí? Como hace la ciencia. Me estoy acordando de personas así, personajes. Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, contacto Júpiter-Urano. Cristóbal Colón, Júpiter-Urano. Que me acuerde así por encima, que son personas que tienen un conocimiento, pero no se quedan en el conocimiento tradicional. Hahnemann era médico y dice, quiero explorar otros campos porque la medicina que uso no cura. El 80% de mis pacientes se mueren. Deja de ser médico, ese es el Urano, el cambio que es un corte. Urano tiene esa característica, dice, si te quedas con ganas de cambio, pero no cortas, no te lanzas al agua, no aprendes a nadar. Puede ser que no nades a la primera vez. Si no tomas la primera clase de inglés, nunca aprenderás, ni la segunda ni la tercera. Tienes que tomarlas. O sea, te implica correr el riesgo, salir de la zona de confort. Y en ese sentido, Hahnemann actuó y todos los creativos que tienen esta conjunción y los que la tengan en su carta, pueden trabajar en esa característica que dice, hay que iniciar un camino nuevo, hay que salirse de las márgenes que nos pusieron allá en la escuelita. Cuidado, se sale de la margen porque le califico mal. Aquí de una manera responsable en el sentido de no aseverar cosas que todavía no tenemos seguridad, pero tampoco reprimirlas, como lo hizo Hahnemann. Empieza una búsqueda con una mente abierta. No es yo estoy buscando tal cosa y me tiene que llegar, no. Estoy buscando, estoy abierto. Colón tenía cierta información de que ya existía América. Eso ya se sabe, eso no fue que se metió y a ver para dónde va la brújula, no. Él sabía, él tenía relatos de personas que ya habían estado, Eric el Rojo. Algunos dicen que algunos navegantes portugueses ya habían llegado y habían regresado en muy malas condiciones. Entonces, por algo él más o menos tenía unos cálculos, pero con
Urano es, hay que estar dispuestos en el camino, como hacía Urano cuando se improvisa. También hay que estar dispuesto a decir falla, error. Así opera la ciencia. Y así fue como Samuel Hahnemann se tomó un tiempo para explorar, observar, porque esa combinación Júpiter-Urano tiene mucho que ver con observar, con experimentar. Entonces aquí lo que llamamos errores no son errores, son procesos de experimentación. La ciencia se fundamenta en experiencia. Experiencia viene de experimentar. Entonces démonos el permiso de experimentar observando para ver qué pasa, con mente abierta, porque si la persona dice, ay, no, 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 no me hable de eso, pues ya cerró la puerta, le cerró la puerta a Júpiter y a Urano y ay, hijo de Júpiter, aténgase porque ahora sí, eso no se puede, tampoco es que se mande de bruces. Espérame que se perdió el audio, se te cerró, Ya, ya. ya me sé, ya Júpiter y Urano me dijeron, este man está hablando mucho. Aquí estaba mirando quiénes más tenían la conjunción Júpiter-Urano, ¿no? Yo por ahí tengo una lista grandota. Elena Blavatsky, por ejemplo. Claro, ahí está. Claro, Elena Blavatsky. Sí, sí, sí. Eh, Bob Dylan también tenía esta conjunción. O sea, Elena Blavatsky la tenía en Acuario, como tú tienes a Júpiter en Acuario. Hay unas combinaciones que uno puede hacer. Esto hay que mirarlo en los distintos niveles, en el nivel integrado, pero en el nivel sombra, ¿no? Porque también funciona en ese sentido. En el nivel más integrado, más constructivo, creativo, la originalidad de Urano se combina con ese estado expansivo y pleno de Júpiter. Ese carácter como positivo, despierto, como jupiteriano de, uy, abierto a la vida, se combina con la capacidad de ver mucho más allá de lo que está ocurriendo aquí el presente, de poder, por eso se llama visionario. O sea, cuando tú hablas de Blavatsky o hablas Bob de, Dylan. de Bob Dylan o Hahnemann, me estaba acordando de otros que no los recuerdo, se me escapan ahorita los nombres porque tengo una lista. Están hablando de personas de Colón, por ejemplo, están hablando, más allá si nos gusta o nos disgusta, de personas que están hablando de progreso. La palabra clave, una de las palabras claves de Júpiter-Urano habla de una visión de progreso, un propósito cuando Hahnemann dice hay que buscar otra cosa. Y observemos cómo actúa Urano. Urano simplifica la tecnología que es muy uraniana. En el pasado los computadores eso era el tamaño de una habitación. Hoy cada vez tienen menos materia densa, pero tienen más posibilidades teniendo menos densidad. Eso es lo que busca esa conjunción, cómo lo que es pesado, saturnino, se coge y se lleva a un nivel que permite, como cuando se dice, las naves extraterrestres que atraviesan el universo en segundos. Desde lo saturnino, newtoniano, decimos imposible porque es el plano cartesiano. Pero desde otras visiones de la física cuántica están diciendo, sí, claro, los agujeros de gusano, los agujeros negros, el universo puede ser como una hoja que se dobla. Entonces, dos distancias lineales, si yo las doblo, están en el mismo punto, no es sino, es otra visión. Donde tenemos a Urano, tenemos que aprender a entrenar, necesitamos, hay que tener un poquito de ganas y de querer abrirse a esa posibilidad de progreso. Y ahora donde tenemos esta conjunción en nuestra carta, cada uno ubica en qué área de la vida, y si no sabe de su carta, pregúntese, ¿qué experiencias nuevas estoy teniendo? ¿Qué me está planteando la vida que me abra? ¿Qué ha venido ocurriendo últimamente? Es que a veces nos quedamos mirando el papel y nos volvemos saturninos, reducimos la visión, y eso no es jupiteriano ni uraniano. Mira la carta, pero luego mira tu vida. Y si no sabes de astrología, mira, dice, ¿y qué me está planteando nuevo la vida? Me está poniendo a mirar hacia dónde. Cuando Colón se manda al mar, tiene que soltar las amarras del barco. Cuando Hahnemann dice, renuncio a ser médico así, no gane dinero, pero es que voy en pos de la verdad y de la libertad. Pues mira que hay un cambio de paradigma y eso lo podemos hacer como un experimento, no como
encontré esta situación, mandémonos de cabeza. Vas de plan, te mandaste del avión sin paracaídas o no sabías cómo funcionaba, entonces, pero también es un experimento, solo que como el soldado que se manda en el paracaídas, se manda del avión, se cae, no abre el paracaídas y llega el teniente, le dice, ¿pero qué pasó, soldado Juan Carlos? Y le dice, pues mi teniente, ¿qué pasó con el paracaídas? Dijo, pues a mí me dijeron que esta pomadita era paracaídas para torceduras, pero no me Para caídas y funcionó. torceduras. Bueno, esos son los chistes malucos de Martínez. Buenísimo. Mira, Juan, No, Martín, y es que hay algo ahí con el ejemplo que pusiste de Cristóbal Colón que me encanta, porque si decimos que Júpiter es un viajero nato, el que está buscando siempre expandir sus límites, ir un poco más allá, y Urano es ese relámpago creativo que cae sobre mí de repente, ¿sí? Esto está hablando tanto Cristóbal Colón como Elena Blavatsky son dos descubridores de otro mundo, ¿no? sí, De un mundo nuevo. ¿Y por qué lo hacen? Porque cuando uno nace con una conjunción Júpiter-Urano, tiene la capacidad de expandir sus horizontes de una manera diferente, rara, anticonvencional, que va a buscar romper estos esquemas, ¿sí? Bueno, y las personas que también tienen a un Júpiter en Acuario es algo también muy similar, ¿sí? Porque de alguna manera se combinan estas dos energías. Tuvimos también un Júpiter en Acuario transitando hace sí. muy poco, hace en el 2021, tal vez sería esto, ¿sí? Y ahí también nos mostró un poco de esto, es que es por una pregunta que nos están haciendo, si las personas que tienen a Júpiter en Acuario pueden sentir más esta conjunción, por supuesto, porque es como el cielo está mostrando una dinámica que tengo yo reflejo en mi carta natal. La promesa de mi carta natal se empieza a ser evidente cuando aspectos astrológicos funcionan en el cielo en tránsitos, ¿sí? Juanca, qué bonito eso Es que dices, porque es mirar arriba y hacer abajo. O lo que está pasando aquí, pues mire arriba para que lo entienda. Esos son los dos sentidos. ¿Ves? Juanca, tengo aquí en mis manos este libro de nuestro compañero de trabajo, Juan Juan Estadela. Estadela. Se llama Introducción a la Astrología Mundana, Astrología Mundial, el ciclo Júpiter-Saturno, ciclo Júpiter, relacionado con el Júpiter crecimiento, Urano, ¿sí? perdón, No, Júpiter Júpiter, Saturno. Júpiter-Urano, perdón, aquí ya se me, Sí. ¿sí ven? Ya se me chispoteó, menos mal, menos mal, aquí está. Ah, y ahora, no, sigue tú hablando, Bueno, por favor, aquí improvisa, sí, improvisa, por favor, Juan ahí Carlos. mientras encuentras, contarles para poder entender lo que hace un ciclo, qué mejor que ver lo que han hecho los ciclos pasados, ¿sí? El ciclo pasado arrancó en el 2010, con una conjunción Júpiter-Urano en Aries. Esa conjunción, ¿qué dejó? Dejó Wikileaks, por ejemplo, ¿sí? A nivel político. Dejó una erupción volcánica enorme que hizo que todos los aviones pararan en Europa porque podía dañar los motores y demás. Fue también otra secuencia. Eh, y después, cuando se hace la primera cuadratura, porque es importante, porque es como cuando analizamos una luna nueva es la conjunción del Sol-Luna, y la siguiente fase es creciente, es la cuadratura creciente, la siguiente fase es la oposición, es decir, la luna llena, y la última es la cuadratura menguante, por eso se hace la analogía de cuadratura creciente. Entonces, en el 2014 se hizo la primera cuadratura creciente entre Júpiter y Urano. 2014. En el 2017 se hizo la oposición, es decir, como la luna llena. Y en el 2021 se hizo la cuadratura menguante, ¿sí? Este ciclo se va a cerrar ahora en el 2024 cuando se arme una nueva conjunción. ¿Mm? Mira, aquí está de Juan Estadela, este ciclo de cada 14 años, ciclo relacionado con el crecimiento y desarrollo, Júpiter, y del espíritu humano de conquista, de progreso, de cambio, Urano. A partir de la invención y de la exploración física y espiritual, el hombre busca trascender y traspasar el umbral de una nueva época,
La evolución viene de la mano de las ideas políticas y sociales o a partir de la ciencia y la tecnología. 1789, Revolución Francesa. 1803, derrumbamiento del Sacro Imperio Germánico. En 1831, revueltas en Brasil. Pedro I abdica tras la insurrección militar apoyada por los propietarios de las plantaciones. 1858, expansión colonialista anglo-francesa en China. 1886, primer automóvil, patente de Carl Benz. Mira, interesante eso, ¿no? 1914, estallido de la Primera Guerra Mundial. 1927, primer vuelo de un avión a través del Atlántico sin efectuar escala técnica. Mira lo que interesante. Primera película del cine sonoro, El cantante de jazz. 1941, Segunda Guerra Mundial. Pues ahorita estamos ahí con ese hilito que tenemos por allá adelantico. Estamos en guerra, pero en guerra también con el planeta, no solamente allá entre nosotros. 1900. Precisamente, Martín, ahí en el 41, acotar que uno de nuestros oyentes, David Izquierdo, antes de iniciar el video, nos escribió haciéndonos esa acotación justamente, ¿no? Que en 1941 se hizo esa conjunción en tierra, porque las otras conjunciones no son en tierra, ¿sí? Pero la del 41 fue en Tauro, como lo es en este momento la que vamos a tener en Tauro, ¿no? Sí, y mira, 1954, 55, sublevación argelina contra Francia. Hay más cosas, solamente les leo. Se crea el Pacto de Varsovia en respuesta a la creación de la OTAN. 1969, aterriza en la Luna el módulo lunar Apolo 11. 1983, proyecto de la Guerra de las Galaxias del señor Ronald Reagan, puesto en marcha por Reagan, presidente de Estados Unidos. También estuvo la invasión a Panamá. 1997. Miren lo interesante, siempre habla de cruzar una frontera cuando hablamos del campo de la ciencia y del campo psicológico, transpersonal o espiritual. Nacimiento de la oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula. Acuerdo histórico en Ginebra, Suiza, firmado por 67 países para liberalizar el mercado de las telecomunicaciones. André Barbault vincula, el gran maestro de la astrología mundana que la recuperó y la contextualizó, vincula este ciclo con los movimientos políticos conservadores tradicionales o capitalistas. También hay una correspondencia del ciclo Júpiter-Urano con la ciencia, la tecnología y, por ejemplo, en la carrera espacial, pues acaba de llegar un módulo lunar a la Luna, un módulo que fue al Polo Sur. También hay ya imágenes que han liberado, por ejemplo, ¿qué ha pasado últimamente? Han liberado imágenes de estructuras que están al interior de la Luna, pero también la NASA recientemente, hace pocos días, en el Senado americano, salen trabajadores de la NASA y dicen, mire, la realidad de las naves extraterrestres no vamos a seguir negando, las hemos visto. O sea, algo que se decía que era de ciencia ficción, de locura, pues es real. Esa avanzada de Urano, que es la inteligencia creativa, por eso Urano era el dios creador del universo y probaba y hacía cosas bellísimas y otras horrorosas, pues nuestra capacidad creativa, que si no la empleas, pues se genera en desorden, en desórdenes. Cuando una persona no puede liberar su capacidad creativa, su mente se altera. Por eso se dice, uy, una mente por ahí desocupada y con problemas, qué peligro. Hay que darle ocupación, déjelo que aprenda cualquier cosa, experimente, pero no lo deje por ahí rumiando porque sale la inteligencia creativa, pero para el otro lado. Entonces estamos ante una posibilidad de romper en nosotros mismos un límite. Es muy interesante porque está en el orden del sistema solar, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, luego está Saturno, que es el límite, y observemos eso, Saturno incluso nos pone unos anillos, pero Júpiter ya está viendo al otro lado y dice, allá tengo un amigo que se llama Urano, que está al otro lado del límite, yo necesito saltarme a Saturno. ¿Qué simboliza eso? Dice, tienes unos límites, tú mismo te los pusiste. Si la profesora te dijo,
Juan Carlitos Martincito, si se sale de la raya, le califico mal, pues me salgo un poquito de la raya. Si no sé nadar, pues puedo meter un piecito y otro piecito y voy metiendo a la rodillita. Eso es una forma de ser, para no ser tan abrupto. Si tenemos miedo, el miedo no es malo, el miedo es prudencia y te dice, estás siendo retado, vas a abrirte a lo nuevo, es lo desconocido, pero métete, no importa que tengas miedo, experimentalo. Meta un dedito en el agua, la manito, una rodillita, hasta que termina nadando. Entonces, con estos aspectos, si nos da miedo, porque asociamos que hay que botar la casa por la ventana, el país y los científicos de la India no les dio por decir, ¿sabe qué? Vámonos para la luna porque tenemos que ser los pioneros. Eso implica todo un proceso. Y esa es la idea con estos movimientos. Y ahí está parte de la conexión interna, no porque se me ocurrió algo me mando en plancha, no porque Cristóbal Colón dijo, allá está al otro lado, vámonos ya. ¿No? Requiere de conocimiento, de saltarse a Saturno, pero haz de cuenta aquí simbólicamente, aquí está Saturno, aquí está Júpiter, dice, como cuando vamos saltando piedras en el charquito, ¡pum! Me paro en Saturno y ¡pum! Al otro lado. Pero también puedo hacer esto, me puedo volver. Entonces, de a poquitos, pero ir abriendo nuestra conciencia, ir abriendo, decir, voy a experimentar, experimento, experiencia. Voy a ver qué pasa y en el camino vamos observando y vamos regulando para que de ese experimento, esa experiencia termine apareciendo un mundo nuevo. Me parece clave eso que estás diciendo, que entre Júpiter y Urano está Saturno. Mm. Esto lo que está planteado a nivel psicológico es que necesito para esta conjunción integrar a Saturno, los límites de alguna u otra forma. Porque poníamos el ejemplo de la lotería que me gano y me rompió toda mi estructura saturnina, ¿sí? Me desbordó. Urano siempre, cada vez, por ejemplo, cada vez que hace cuadraturas o posiciones a los 21, 42 o los otros momentos de vida, siempre la creatividad y el rayo uraniano que me cae pasa por mí, es decir, tiene que pasar por una moralidad, por un contexto, por una medición de qué tanto daño puedo llegar a hacer con este divorcio, dejando a estos niños pequeñitos, bebés, que porque yo siento que es que no soy lo suficiente y necesito ir a explorar mi mundo, dice Urano, ¿sí? Pero, ojo, ¿con qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿Sí? Entonces, ese es el salto, esa es la integración con Saturno, de poder decir, muy bien, le voy a dar expresión porque, sin duda alguna, la electrocutada uraniana no puede quedarse invisible, ¿sí? Esto necesita una participación, necesita una expresión, pero midiendo un poco el tema de qué, a ver, ¿cuántos muertos van a generar mi felicidad? ¿Sí? Es decir, ¿qué tanto puedo llegar a equilibrar con una moral? Y de ahí la importancia, como es un planeta transpersonal, la importancia de que haya un yo, que haya una estructura egoica que pueda llegar a medir y a cuantificar en la realidad y en los hechos, y no simplemente romper por romper, porque el vacío después es más grande. ¿Sí? Juanca, estás tocando un tema clave, porque es que los planetas, todos, aunque no los miremos, nos piden hacer una transformación. Entonces, si yo soy muy, "Ay, conocí a esa mujer, boto la casa por la ventana y esa es la mujer de mi vida", dice, te pide transformar el concepto que tienes de libertad, porque Júpiter y Urano son liberales, pero liberal no quiere decir, eso no pasa nada, eso haga lo que sea, que es que comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no porque las consecuencias se pagan en carne propia. Entonces, también hay un dicho popular que dice, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es un Júpiter-Urano. Dice, invierte, explora, abre la puerta y vamos gradualmente. Para mí el ejemplo de meta un piecito y meta el otro, pero no es, como te voy a contar lo que le pasó a un cuñado, a un ex cuñado, ya no es cuñado, ya evolucionó el tema. Se estaba conquistando por allá una chica y por aquí en nuestra cultura de la costa que ya desde los primeros años de vida son muy
el tema de las muchachas y los muchachos y el erotismo, la sexualidad. Entonces el hombre tenía como 10 años y le gustaba una niña del colegio y lo llevaron por allá a un paseo. Y entonces había una niña que se mandaba de un palo al río y nadaba. Y él, en ganas de dárselas de héroe, cogió, se subía al palo, se manda y quedó enterrado en el fondo del charco y además no sabía nadar. Y la niña tuvo que irlo a sacar, la misma niña. Entonces, consecuencia, la conquista salió, pero entonces también hay que tener ese tipo de cuidados. No es inhibición, por eso se llama observación. Y Júpiter nos pide transformar la visión, la percepción. Entonces uno dice, no, no puedo, no puedo, no puedo, no me hable. Pues ya le dijo aquí al computador, al disco duro, no puedo, pero te puedes preguntar el cómo. Yo puedo ir a la luna, claro, ¿y cómo? Cuando tienes claro el cómo o empiezas a explorar el cómo, el no puedo desaparece. Eso es lo que nos invita. Hay que transformar la visión y en el caso de Urano, la transformación de la libertad, del concepto de libertad, es que la libertad sin la palabra responsabilidad está muy trajinada, ¿no? La han vuelto muy... Yo prefiero incluso, no por la palabra responsabilidad, entenderla como el ritmo de la vida. ¿Qué tal que el corazón no fuera disciplinado? Imagínate. Entonces, ¿qué tal que el sol, el ciclo día-noche no fuera no tuviera un ritmo? Entonces, la disciplina realmente es un ritmo. Y lo que se produce en el tiempo, como un buen resultado, es el ritmo, mantener un ritmo. No, no es coger y botar la casa por la ventana porque te lanzas al precipicio. Y tampoco es encerrarse, más vale lo viejo conocido. Nosotros, por ejemplo, en cada país, en cada comunidad, en cada persona, necesitamos con esta conjunción explorar terrenos nuevos, es decir, ¿qué es lo nuevo? Hoy, por ejemplo, hablando claramente en el campo de la ciencia, se está hablando de las energías limpias y ya no como un concepto, sino ya es una necesidad de explorar energías limpias y más baratas, porque lo que sustenta el actual sistema energético mundial es que tienen toda una industria montada para unas empresas, para unas élites económicas, pero a costa del planeta. Un Júpiter-Urano también requiere decir lo que tú no estabas diciendo. Valore, valore porque si vota todo, por eso se me vino a la cabeza, ¿no? Es que está Júpiter, se para en Urano, o para un piecito acá y prueba, y va metiéndose y se devuelve hasta que avanza. Claro, Saturno es el punto intermedio. Y Martín, hay que recordar que Acuario, que es el regente, Urano es el regente de Acuario, pero Acuario está regido tanto por Saturno como por Urano, ¿sí? Entonces, es decir, dentro de la energía uraniana debemos incluir a Saturno. Es que si no lo incluimos, eh, va en contra de lo humano, va en contra de los límites, va en contra de todo, ¿sí? Eso por un lado, pero por otro lado, antes de que continúes con la idea, observemos cómo en la mitología trabajar, Prometeo trabajando con el robo, el fuego, los dioses y todo, tiene un precio alto, ¿sí? Es decir, la caja de Pandora es uno de sus frutos y el Cáucaso con un águila comiéndose el hígado todos los días, otro. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el cambio y la novedad es divino, lo uraniano es hermoso, o sea, es muy motivante, ¿sí? Pero tiene un precio, ¿sí? O por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de que el celular, la tecnología, no sé qué, es innovadora y después se volvió Saturno. ¿Y qué se volvió después? Basura, ¿sí? Basura. Y Y a qué voy con esto, a que Urano también genera una gran estela de basura, con la gran creatividad, y ahí es donde tal vez, entrando a hacer una conjunción con Júpiter en Tierra, este sea un motivo para pensar en una economía más circular, en donde no generemos tanta basura por la creatividad, sino que sea un poco más circular, no de reciclar, sino circular. ¿Qué quiere decir? Que sea reutilizable cada una de las cosas que compramos y tenemos de las ideas creativas, que yo creo que eso es una idea que se va a ir gestando en el tiempo, que necesita Tú mucha me gestación. mandaste ese video muy interesante, vale la pena recomendarlo, porque esa economía circular realmente es un principio de la naturaleza, que se aplica a la economía, pero es a la vida, como lo que estamos
gastando realmente se utiliza de otra forma. Y no, ese es un problema que hay que plantear con Urano cuando hay inconsciencia que dice eso, la tecnología a toda costa, hágale que eso no pasa nada. Entonces se crean sistemas técnicos que dan garantías por encima de lo humano jupiteriano, de lo ético, de, de simplemente, bueno, yo me puedo comprar el último celular y un montón de cosas, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? No que no lo compre ni lo use. ¿Cuál es el sentido? Entonces, en un nivel mucho más descantado, podemos combinar esa inteligencia creativa, esa originalidad, esa capacidad de crear uraniana con una capacidad de valoración jupiteriana, de ética, de sabiduría, Y taurina. con un aspecto benefactor jupiteriano que dice, bueno, esto beneficia o esto hace daño, nos inventamos la inteligencia artificial y de pronto decimos, oye, eso nos puede destruir, entonces, ¿cómo lo redireccionamos? ¿Ves? Por eso se decía en la Sa- mitología que Júpiter, Urano creaba monstruos y eso a Gea no le gustaba y llamó a Saturno y le dijo, "Y su papá es un viejo loco, vaya, haga algo porque ese tipo está loco y mire cómo tiene asustado a todo el Olimpo". Eso puede pasar también, pero no significa que tengamos que ser perfectos. Recordemos la palabrita experimento y significa experiencia. Experimente, observe, eso es Júpiter, valore y vamos avanzando o vamos corrigiendo. Esa es la mejor manera de ir integrando. Júpiter tiene una capacidad de tener una visión global integrada, holística, y Urano de alguna manera también porque está viendo lo que se requiere, está anticipando el futuro. Entonces, si combinamos, no podemos prohibirle a Urano que haga una creación. Lo que podemos es, desde nuestro lado jupiteriano, entender que uno de los aspectos por los cuales se conoce a Júpiter es el gran benefactor. Entonces dice que si la ciencia se inventa un procedimiento para corregir una enfermedad, maravilloso, con una advertencia. Habrán detallitos que corregir en el camino y eso hay que asumirlo, porque eso no es Saturno. Porque no empezamos a decir, pero es que eso, empezamos con los peros. Pero, no, pues toca, ¿cómo sabemos y cómo lo corregimos? Experiméntelo, meta un piecito y valore, Júpiter, ¿cuál es el objetivo de esta conjunción que la libertad que nos da Urano, llámese la ciencia, por ejemplo, no tenemos que ir a Argentina, a Chile, a Paraguay, y nos estamos viendo en tiempo real. Entonces nos beneficie. Esa es la idea, que nos sirva de beneficio. Si no nos beneficia, pues hay que hacer experimentamos y enrutamos. Con respecto al video que mencionaste, es simplemente buscarlo en YouTube, es de BBVA Aprendamos Juntos, de ese canal en YouTube, y es simplemente buscar economía circular del BBVA, y ahí ya Perfecto. aparece el video. Por un lado, por otra parte, Martín, es que pues yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Porque igual acá nos están preguntando, ¿y qué pasa si allí tengo a mi nodo sur? Y seguramente en ese grado 21, ese grado 21 de Tauro y de Escorpio, pues más de una persona tiene planetas ahí, tiene ángulos importantes, o por lo menos está ese grado en una casa en cuestión. Yo creo que vale la pena de pronto hacer un programa amplificando un poco más esto, bien sea por Eso, planeta o con, sí. eso, y ya abrimos la nevera, hermano. Ay, pues prepare lo que hay. Claro, por supuesto, hacemos el programa. Hay otro factor, Martín, ya cerrando un poco las energías que vienen con esta conjunción para el 2024, abril del 2024. Voy a poner aquí la carta en pantalla. Esto es, ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, Sí, se ve bien. sí. Se da en el grado 2150. Esta es una carta de esta conjunción en longitud y latitud 00. Y hay otro factor que a mí me parece que va a tener mucho, lo que toca Júpiter lo amplifica, ¿cierto? ¿Sí? Pero es que el regente de Urano, Acuario, está matizado, va a estar matizado por la entrada de Plutón. Ya para esa época, a partir del 20 de enero, Plutón entra de lleno a Acuario. Sí vuelve a tener otro repunte en septiembre, pero aquí va a estar ya Plutón, digamos, como
haciendo de las suyas en el signo donde Urano es regente. Entonces, es como si tuviéramos una radicalidad con la energía creativa de Urano, Sí. con las posibilidades, ¿sí? Y Y pues hay yo creo algo, que Júpiter... Juanca, que esa entrada de Plutón no es, ay, por favor, muévase. Ya los científicos dicen, no estamos en el calentamiento global, en la evolución global, o sea, rápido, Plutón es Plutón. Por eso creo que, no sé, creo que hablar de este tema y sobre todo ahorita que estamos ya en los meses breno, porque estamos Sí. septiembre, octubre, noviembre, en la recta final del año, creo que es un tema para abordarlo, para de pronto tratar de llegar a unas conclusiones individuales y personales frente al tema. Para mí estas conclusiones, más allá de hacer palabras interpretativas, me gusta dejar, por ejemplo, en mis consultantes y mis pacientes imágenes que van desarrollándose en el tiempo para que esas imágenes le den a cada uno su respuesta. Es como, es igual a cómo actúan los sueños. Los sueños no actúan mandándome una novela y un libro, sino actúan en imágenes. Y si yo recojo de esas imágenes y no me meto a hacer una interpretación lógica y racional, sino eh, consiento la imagen, la abrazo y empiezo a ver qué me quiere decir mi inconsciente en este momento con estas imágenes que me aparecieron, seguramente voy a tener unas respuestas que me van a ser más útiles y más nutritivas que una simple palabra de astrólogo diciendo este aspecto sobre tal planeta es tal cosa. Y las imágenes que queremos dejarles con Martín hoy es precisamente estas mitologías, tanto de Prometeo como de Zeus, el robo del fuego de los dioses, como de Urano, con su gran creatividad con Gaia, Hecatónquiros, bueno, todos los monstruos que generaron y que metían el inframundo de nuevo porque no los quería admitir. Oiga, no me Es trate decir, así, que inframundo, que monstruo. Y yo tengo contacto Júpiter-Urano, entonces no me trate así, que inframundo, monstruo. Mentira, Juanca. no, y los dos somos de Júpiter en Acuario, ¿no? Los dos Claro, tenemos ese Júpiter allí en claro. actividad. Por eso hablamos de este tipo de astrología desde otra forma, ¿no? Una forma, una forma. Y la idea es eso, Juanca, que tú dices. Nuestra intención no es decirles, Júpiter, Urano en tu casa 10, te vas a casar, te vas a morir. No, es más bien inspirativa. Lo que tú mencionas viene de dentro y el aspecto Júpiter-Urano es visionario. Y visionario implica que ve no lo que tiene aquí al frente, la pared, ni los 20 metros. Es algo que intuye, que capta, Co- que está Colón, Cristóbal Colón, Colón, es que tú lo pusiste ahí, Hahnemann, Hahnemann, bueno, Bob Dylan, Blavatsky, o sea, Blavatsky, no, casi sí, nada. Entonces mira que es, alguien puede decir, pero es que yo no tengo Júpiter-Urano en mi carta. Bruno Huber decía, no tienes un aspecto en tu carta, pero se está formando momentáneamente. Tómalo, incorpóralo, apréndelo, intégralo en ti, porque la vida te lo puso, entonces intégralo. Si no lo tienes, intégralo. Para eso te lo ponen. Porque uno dice, es que yo no tengo en mi carta. Depende de lo que tú veas, así interpretas y reaccionas frente al mundo. Entonces, esta es una oportunidad de visionar, de experimentar y sobre todo lo que nos estás mencionando, Juan, que es muy, muy, muy importante, de que nos demos el permiso, la libertad de que esas imágenes guía que vienen de dentro nos inspiren y las usemos para avanzar y nos van llevando. Aquí la brújula está de adentro hacia afuera, no afuera. no, correcto, de afuera, los cambios que se hacen, Marcho, el huevo para que dé vida tiene que romperse desde adentro, no desde Porque afuera, no, si sí, no cae en una paila con aceite hirviendo y se lo... queda frito. Bueno, Maravilloso, Martín, muchas excelente gracias, Juanca, entrega. querido. Nos vemos entonces el próximo viernes. Seguramente podemos amplificar un poco más este tema. Da, Seguramente, sí. da para mucho. Sí, Mm. ya abrí la nevera y veo que ahí hay unas verduritas que toca usarlas porque se están como... Querido Juan Carlos, a todas y a todos también un gran abrazo por compartir y nos vemos en 8 días. Un abrazote y gracias a toda nuestra audiencia. Hasta pronto.
Sí, bueno, acabamos de terminar el live, pero se nos olvidó algo muy importante y es que íbamos también a hablar algo de la carta nodal y de un curso que tú vas a iniciar, querido Martín, de un taller con, con nuestra querida Adiela Nariño, eh, pues consteladora familiar, médica, astróloga, o sea, ella sí que tiene todo este Piscis en una combinación de multiplicidad y capacidades de entrega interesantísimas, ¿no? Cuéntanos, Martín, qué es la carta nodal, ¿no? Sí, la carta nodal es una carta de la personalidad sombra, es decir, de esa parte no reconocida que hay en nuestro interior y que explica muchas de nuestras actuaciones que no entendemos y también nos permite explorar capacidades, porque no solamente nos permite reconocer nuestra sombra, sino explorar capacidades que están en latencia, inclusive algunas de ellas capacidades muy desarrolladas, pero como está en nuestro inconsciente profundo, no las reconocemos. En el mundo de la sombra no solamente hay aspectos crudos, sino sobre todo potencialidades que están escondidas en el sótano de nuestra conciencia. Entonces, en el método Hoover, teniendo en cuenta que la psicología avanzó y reconoció el trabajo con la sombra a partir de, sobre todo de Jung y posteriores investigadores, incluso el mismo Freud, pues se creó la necesidad de cómo se veía la sombra, no solamente decir es casa 12, es Plutón, algo de Saturno y por allá el nodo sur y no más. Entonces, esta propuesta que desarrolló el método Hoover de ver la personalidad sombra y sobre todo poderla ver no solo como una idea, sino corroborarla como efectivamente muchas veces detrás, por ejemplo, de mi sol, te pongo un ejemplo, una persona con el sol en casa 10, pero en la práctica actúa como si el sol estuviera en la casa 3 o 4. Cuando miramos la carta de la sombra, descubrimos con esta persona que en ciertos ambientes es el sol en la 10, dirige, es el líder, pero en otras variantes de su vida, ese liderazgo no se ve porque su sol está entre la casa 3 y 4. Es un sol de comunidad y ahí no brilla y no sale su energía directiva. Incluso intenta hacerlo y no funciona. Eso tiene una sabiduría, pero también hay que hacer una toma de conciencia y unos correctivos. Todos los planetas van a tener esa variación. Algunos repiten casas, cambian las casas, no cambian los signos, cambian algunos aspectos. Entonces nos va a dar una ayuda que puede ser aplicada a la primero el autoconocimiento para la psicoterapia y para explorar aspectos nuestros que muchas veces aparecen en los sueños o el preguntar si por qué y por qué me pasan ciertas cosas o por qué cuando yo hago tal cosa me fluye y por qué no lo vuelvo a hacer. Va en los dos sentidos. Ese es el taller que vamos a dar en 2 sábados, el 16 de septiembre y el 23 de septiembre. Dejamos aquí en esta imagen nuestros teléfonos para que nos contacten por WhatsApp y bueno, Juan, agradecido contigo por permitirnos hablar de este espacio de la carta nodal. No, es que estábamos haciendo ahorita un video muy interesante de Júpiter-Urano y estábamos tan enganchados con el tema que nos fuimos al Nos infinito fuimos, y más allá. nos fuimos para el más allá y nos olvidó volver al más acá y nos tocó. Ay, sí, pues invitar a nuestros oyentes al curso, al taller que van a ser 2 sábados, 16 y 23 de septiembre. Allí están los números de WhatsApp. Aquí debajo de este video en YouTube voy a dejar también los números de WhatsApp, por si acaso no los pueden copiar ahí para que queden en texto y lo puedan copiar más fácilmente. Eh, sí, incluso es que además ha habido cosas muy sincrónicas, Martín, porque YouTube me sacó en esta semana un aviso de que tenía un video que estaba oculto, ¿sí? Un video, curiosamente, es un video que hicimos hace 3 años, ¿sí? De la carta nodal, en donde hicimos toda una explicación y un tema. Y entonces dije, ay, esto porque lo tengo oculto y lo puse en visibilidad. Y se ha empezado a mover y me han estado preguntando, ay, pero es que esto es un video de hace 3 años y ese curso todavía lo estarán dictando o alguna cosa. Y curiosamente, pues tú lo tienes activo ahora, ¿no? Y Entonces, hace, Juanca, mira la sincronía de la vida. Hace 3 años paré, me di un tiempo sabático, decir voy a parar
y ahora retomé nuevamente y lo primero, sin saber eso que tú me dijiste, lo primero que decidimos fue, saquemos la carta nodal, porque nos empezaron a preguntar también. Entonces mira la sincronía de la vida y así funciona Júpiter y Urano algunas personas dicen las diosadas, ¿no? O las señales del camino, los semáforos de la vida, eso es muy Júpiter, Urano, me dice, vaya por ahí se requiere. Entonces los invitamos, es un taller modalidad online, eh, en tiempo real para la gente de España. Empezamos a las 16 horas, aquí en América Latina, en Colombia, Perú, Ecuador, sería a las 9 de la mañana, en México las 8 a.m., en Chile, Miami, Nueva York, 10 a.m., Argentina, Brasil, Uruguay, 16 horas. Perdón, 11 Mm, horas, 11 horas. Va a Ahí tener, precisamente, Cris me está diciendo aquí, me comuniqué con Martín, pero no obtuve respuesta. Soy de Brasil y estaba interesado en este maravilloso curso. Le sí, voy es a dejar porque, Juanca, sí. porque estábamos preparando los tiempos, teníamos ahí alguna duda con unos temas que teníamos que fuera, por eso hay varias personas que me han escrito y no respondí, fue porque necesitábamos ya concretarlo. Entonces ahora lo vamos a responder. Pues muy Perfecto. queridos, Ahí muchas estoy dejando gracias tu WhatsApp. y Ahí estoy aprovechando dejando la tu conjunción WhatsApp. Júpiter-Urano, vamos a explorar un terreno no conocido, se llama la carta nodal, para tener más Ujú. comprensión y más, la sabiduría del inconsciente es muy profunda y si lo podemos alinear y no pelear con él, sino cooperar con él, pues a más conciencia, más autoconocimiento y más posibilidades de fluidez. Aquí nos están preguntando, ¿están otra vez en directo? Sí, otra vez. Y es que hoy fue Júpiter-Urano y así activa Júpiter-Urano, ¿no? Como un Bueno, y poquito hay que locos. darle, y hay un poquito locos, hay que darle honor a Mercurio en retro y todo eso, ¿no? Eso A todo lo también, que está en hermano, todo retro. juega a favor, todo juega a favor. Bueno, brother, muchas gracias, hermano. Bendiciones para A ti, ti. querido. Gracias, Un mi hermano. abrazote. Un Bueno, abrazote. chao, gracias.